Hola a todos queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Les deseo de todo corazón que su día esté lleno de cosas maravillosas y de mucha energía positiva. Después de la fuerte tormenta que vivimos hace poco, la casa de Huyen poco a poco ha ido recuperando su forma. La estructura principal ya está levantada, lo cual es una gran alegría, pero aún queda un paso esencial: el techo, ese refugio que protege y da verdadera seguridad a un hogar. Hoy nos proponemos terminarlo con la ilusión de ver por fin la casa completa y lista para acoger nuevas esperanzas. Sin embargo, hay una pregunta que todavía nos acompaña: ¿el clima estará de nuestro lado? ¿Nos dará una tregua la lluvia para poder culminar este trabajo tan importante? Más allá de los desafíos, lo que realmente emociona es la solidaridad que hemos recibido. Amigos cercanos se han unido a nosotros con cariño y esfuerzo, demostrando que la bondad humana puede transformar cualquier adversidad en fuerza y esperanza. Su ayuda nos recuerda que cuando compartimos, ningún obstáculo es demasiado grande. Los invito a acompañarnos en esta jornada especial llena de esfuerzo, gratitud y sobre todo de amor. Estoy seguro de que juntos viviremos un día inolvidable con muchas lecciones de vida que vale la pena atesorar. Vamos allá, sigan conmigo esta experiencia única. Esta mañana, Huyen llegó muy temprano a la casa para comenzar con la limpieza. Su figura, moviéndose entre el polvo y los restos que aún quedaban tras la tormenta, transmitía paciencia y una fuerza silenciosa que me conmovía profundamente. Al verla trabajar con tanto empeño, sentí dentro de mí una mezcla de ternura y determinación. Esa casa debía terminarse, debía convertirse en un refugio seguro y lleno de calidez para ella. Por mi parte, también me preparé desde temprano. Revisé las herramientas, organicé todo lo necesario y pensé en la tarea principal del día: conseguir hojas de palma para el techo. Era la última parte de la construcción, pero también la más importante, pues sería la capa protectora que guardaría a la casa de la lluvia y del sol. El cielo estaba despejado de un azul limpio y el sol caía suave sobre el camino. Sonreí en silencio, agradecido porque el clima parecía estar de nuestro lado. Emprendí entonces el trayecto hacia la casa de un buen amigo, quien ya había preparado los haces de palma. Al llegar vi las hojas verdes frescas y cuidadosamente atadas en montones. Al tocarlas, imaginé el momento en que cubrirían el techo de la casa de Huyen, formando un manto firme y protector. Ese pensamiento me llenó de una calidez inesperada, como si cada hoja llevara consigo una promesa de esperanza. Hoy no se trataba solo de trabajar. Era un día cargado de amor, de solidaridad y de sueños compartidos. Estoy convencido de que con la ayuda de muchos corazones generosos, pronto veremos a Huyen sonriendo bajo el techo nuevo de su hogar. Al llegar al inicio del pequeño camino que conducía a la casa de Huyen, la vi salir corriendo apresuradamente. Sus pasos eran rápidos y en su rostro se reflejaba una preocupación tan intensa que me sorprendió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y ternura, como si hubiera estado esperándome con el corazón en vilo. «¿No era muy pesado, Alex?», preguntó entre jadeos, mostrando su inquietud. «Te dije que quería ir contigo a buscar las hojas de palma, pero no me dejaste acompañarte». Sonreí suavemente, intentando calmarla mientras me limpiaba el sudor de la frente. «No te preocupes, Huyen. En realidad pensaba venir aquí primero y luego ir a buscarlas. Pero justo me llamó un amigo y pasé por su casa de camino, así que me quedaba mejor hacerlo de una vez». Ella suspiró con alivio, dejando caer los hombros como quien se libera de una carga invisible.
En sus ojos pude ver un afecto sincero, esa clase de preocupación que nace del cariño verdadero. Y en ese instante sentí un calor extraño en el pecho, una paz serena que me llenaba de fuerza. Poco después comenzamos a trabajar juntos. Uno a uno fuimos descargando los haces de hojas de palma verdes y frescas y los fuimos acomodando en el patio. Cada movimiento parecía estar lleno de una complicidad silenciosa, como si nuestros gestos dijeran lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Me di cuenta entonces de que aquella expresión preocupada de Huyen no tenía nada que ver con la dificultad del trabajo. No era por el peso ni por el esfuerzo, sino por mí. Lo que la angustiaba era la idea de que yo me cansara, de que llevara la carga solo de que pasara penurias innecesarias. Esa revelación me arrancó una sonrisa. Comprendí que la verdadera felicidad no siempre reside en los grandes gestos, sino en esos detalles sencillos, en alguien que piensa en ti, que se preocupa por tu bienestar, que corre a tu encuentro solo para asegurarse de que estés bien. Terminamos de acomodar los haces junto al porche, listos para el trabajo del día siguiente. Y mientras observaba a Huyen con su cabello algo despeinado y sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo, supe que con su compañía cualquier carga parecía más ligera y que cada paso en este camino valía la pena. Aquella mañana el sol brillaba con fuerza en el cielo, lanzando su calor ardiente sobre nosotros. Aún así, Huyen y yo aprovechábamos cada minuto para avanzar con el techo de la casa. Ambos teníamos la esperanza de poder terminarlo ese mismo día y al hacerlo, devolverle al hogar una protección firme después de tantas tormentas. Las hojas de palma iban colocándose una tras otra, verdes y frescas, formando las primeras filas del nuevo techo. El sonido de nuestras manos trabajando se mezclaba con el murmullo tranquilo del campo. Sin embargo, justo cuando apenas llevábamos 2 hileras completas, el cielo cambió de pronto. El viento empezó a soplar con ráfagas fuertes y los primeros hilos de lluvia comenzaron a caer golpeando suavemente sobre las hojas aún sin asegurar. Huyen levantó la vista con el ceño fruncido de preocupación y me llamó: «Alex, baja ya. Está empezando a llover». Me limpié el sudor mezclado con las gotas de agua que caían sobre mi frente y respondí con firmeza: «Dame un momento más. Si la lluvia arrecia, bajaré enseguida, no te preocupes». Pero ella insistió esta vez con una voz más apremiante: «Por favor, baja ahora mismo, la lluvia ya se hace más fuerte. No quiero que te enfermes. Maya entra a la casa, cariño». No tuve tiempo de replicar. El cielo se oscureció aún más y en cuestión de segundos la llovizna ligera se transformó en un aguacero. Las gotas pesadas golpeaban con fuerza el viento, sacudía las hojas de palma que acabábamos de colocar y supe que continuar era imposible. Nos miramos un instante en silencio y sin pensarlo, corrimos juntos hacia la vieja casa cercana para refugiarnos. El estrépito de la lluvia sobre el techo desgastado nos envolvió por completo. Mi corazón latía con fuerza no por el cansancio ni por la tormenta repentina, sino por la certeza que brotaba dentro de mí que aunque llegaran lluvias imprevistas o vientos contrarios mientras Huyen y Maya estuvieran a mi lado, cualquier dificultad se volvería más llevadera. Aquella tarde bajo la lluvia comprendí que la verdadera fortaleza no está en terminar un techo a tiempo, sino en la compañía que convierte cualquier adversidad en un instante compartido de esperanza y calor humano. La lluvia caía con fuerza sobre el viejo tejado, resonando con un sonido rítmico y constante, mientras el viento aún traía consigo el eco de la tormenta pasada. Suspiré y mirando a Huyen, dije en voz baja:
Seguro que todavía son los efectos del temporal. Por eso sigue lloviendo tanto. Ella fijó la vista en el exterior donde las gotas se deslizaban rápidas por la ventana y respondió con asombro. Esta mañana el cielo estaba tan despejado. ¿Cómo es posible que ahora llueva así, Alex? Sonreí con calma intentando transmitirle seguridad. No te preocupes, apenas escampe, seguiremos con el trabajo. Uyen asintió despacio aunque sus manos entrelazadas delataban su inquietud. Me preocupa que si la lluvia no cesa en 1 o 2 días no podamos terminar, y las hojas de palma se echen a perder. Posé mi mano sobre su hombro hablándole con firmeza. Tranquila, todo saldrá bien. Dentro de la pequeña casa el ambiente se volvió cálido cuando nos sentamos alrededor del fuego. Compartimos batatas recién asadas humeantes entre nuestras manos. Afuera, el aguacero seguía golpeando con fuerza, pero en el interior había un silencio expectante, una mezcla de impaciencias y esperanza por poder reanudar pronto el trabajo. Al cabo de un rato, las gotas comenzaron a espaciarse, el ruido se fue apagando y finalmente la lluvia cesó. Nos levantamos con rapidez, recogimos nuestras cosas y salimos al patio. El aire olía a tierra húmeda fresco y revitalizante, mientras el verdor de las hojas brillaba bajo los primeros rayos de sol que se colaban entre las nubes. Sin perder tiempo comenzamos de nuevo. Colocamos una a una las hojas de palma, entrelazándolas con cuidado hasta formar un manto verde que cubría el esqueleto del techo. El esfuerzo era grande. El sudor se mezclaba con las gotas de lluvia que aún quedaban en nuestras mejillas, mirando hacia arriba observando cómo el techo iba tomando forma. Uyen sonrió y me dijo en voz baja: «Puede que estemos cansados, pero tenemos que terminar hoy». Me giré hacia ella con determinación en los ojos y respondí: «Sí, Uyen, vamos a hacerlo juntos y lo lograremos». Así bajo un cielo que empezaba a abrirse de nuevo, seguimos trabajando hombro con hombro. El sol reaparecía tímidamente iluminando nuestras manos y dándonos la energía necesaria para continuar. Y mientras las filas de palmas se sucedían, sentí que no solo estábamos levantando un techo, sino también un símbolo de esperanza y de unión. En medio de la fatiga, comprendí que cada hoja colocada era más que un simple material, era una promesa compartida de que por encima de las tormentas siempre habría un nuevo comienzo. Trabajábamos bajo el sol intenso, colocando con cuidado las hojas de palma sobre el techo, cuando de pronto una voz familiar resonó desde la entrada del camino. Al levantar la vista distinguí a Hyew acercándose a grandes pasos con una sonrisa que mezclaba sorpresa y reproche cariñoso. «Vaya, me enteré de que hoy estaríais levantando el techo y no pensasteis en llamarme para ayudar», dijo con tono medio serio, medio divertido. Uyen sorprendida dejó escapar una risa ligera. «Oh, hermano Hyew», yo también lo saludé enseguida. «Hermano Hyew», ella, algo avergonzada, explicó. «No queríamos molestarte. La otra vez ya nos ayudaste tanto. Me daba pena pedirte otra vez». Mientras me secaba el sudor, añadí: «Esta mañana traje las hojas y vi que el cielo amenazaba tormenta, así que decidimos empezar rápido sin tiempo para avisarte». Hyew negó con la cabeza y alzó la mano en un gesto amistoso. «Tonterías, molestia de qué. Para eso estamos, para ayudarnos. Cuanto antes terminemos mejor para todos». Sin esperar más, trepó con agilidad al techo y se unió a nosotros. El ritmo cambió de inmediato, las hojas pasaban de mano en mano, se acomodaban una tras otra y en poco tiempo ya se veían varias filas bien colocadas.
Entre risas y comentarios, la tarea pesada se volvió más ligera, como si el esfuerzo compartido también aligerara el cansancio. Pero el cielo caprichoso no nos dio tregua. De repente, el viento sopló con más fuerza, arrastrando nubes oscuras que cubrieron el azul radiante de la mañana. Y en un abrir y cerrar de ojos, la lluvia se desató con furia. Las gotas gruesas golpeaban las hojas de palma, el agua corría por los bordes del techo y los truenos retumbaban a lo lejos. Las piezas que aún no estaban fijadas se agitaban con violencia, amenazando con volar. «Bajad rápido, es demasiado fuerte», gritó Huyen con el rostro empapado. Nos miramos un segundo y comprendimos que no había otra opción. Abandonamos el techo y corrimos juntos hacia la vieja casa cercana buscando refugio. Entramos jadeando, riendo nerviosos entre el estrépito de la tormenta. El sonido del aguacero golpeando el tejado desgastado llenaba la sala, y mientras las gotas de agua resbalaban por nuestras ropas, una extraña serenidad se instaló entre nosotros. No era frustración lo que sentíamos, sino la certeza de que estábamos juntos en todo aquello. Mirando a Huyen y a Hieu, sentí un nudo en la garganta. A pesar de las interrupciones del cansancio y de la lluvia, había algo más fuerte que nos unía: la solidaridad y la voluntad de no rendirse. Y en ese momento entendí que el techo no tardaría en terminarse. Porque más allá de las tormentas, lo que realmente levantaba aquella casa eran las manos y los corazones que trabajaban unidos. Sau mưa, con đường lầy lội, bùn đất bám vào đầy bánh xe. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Rừng như khoác lên một màu áo mới, lá cây long lanh những giọt nước, không khí mát lạnh thoang thoảng mùi hương ngai ngái của đất ẩm vào cỏ dại. Tiếng chim rừng vang lên ríu rít như đang xua đi phần nỗi mệt nhọc. Chúng tôi men theo những con dốc nhỏ như thường vào cây lê rừng chĩu quả. Khi trời đổ mưa, quả lê không những ngọt sắc như lê trồng ngoài chợ, lại có vị ngọt thanh mát rồng và thơm dịu, thứ mà quả người dân ở quanh vùng rất ưa chuộng. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau chúng tôi đã tìm thấy cả một gốc lê lớn với cành rung rinh nước, những quả lê xanh mướt xen lẫn vài quả vàng óng ánh, trông như nắng nhạt sau mưa. Anh Đệ nhanh nhẹn trèo lên, truyền từng quả xuống cho tôi đoán lấy, lau sơ qua rồi bỏ vào giỏ. Những mũi nhỏ bé hiện rõ trên gương mặt của cả hai, như thể chúng tôi vừa tìm được tia sáng trong chuỗi ngày bão tố.